Esta es la primera vez que os hablo, y tal vez la primera vez que realmente hablo, que realmente me hablo y me abro, desde el corazón, desde el mismo sitio que siento que esto va a merecer la pena. De hecho, simplemente por llegar a esto, ya ha merecido la pena. Si te estás preguntando el por qué hago esto, la respuesta no es simple, porque incluso ni yo sé al 100% las razones de empezarlo. No me gusta dar respuestas cortas, pero creo que de alguna manera voy a sacar algo que llevo dentro, sacar ese todo y ese nada a la vez. Te animo a que me sigáis ayudando a responder esta pregunta. Sé que es por y para mí, a la vez que si vosotras y vosotros lo queréis, por y para vosotros y vosotras. Porque creo que es hora de centrarme y enfocarme en lo que realmente me gusta, más allá de llevar toda una vida eligiendo en lo establecido en base a lo que no me disgustaba. Gracias a la gente con la que he crecido por hacerme ser así. Y para la gente que aún está por llegar o que quiere ser parte de esto, sois bienvenidas y bienvenidos. Esto es Don't Limit Yourself. Vivimos en una generación donde querer mucho es mejor que querer bien. Creemos en un amor antes que en el sentir lo propio para así luego poder compartirlo. Vivimos en una constante carrera, la cual es igual de lenta que rápida, a no ser que tengamos la suficiencia de parar, pensar y dudar. Dudar mucho. Cuando no llegamos a los objetivos lo denominan fracaso. Cuando priorizamos el camino nos llaman poco ambiciosos o no realistas, basándose en que la vida se mueve por esos mismos objetivos y que tú, como persona, dependes de ellos. ¿Realmente existe una balanza entre lo que debemos y queremos ser? El poder del hablar está muy por encima del saber escuchar, y un error nos martiriza más que el impulso de nuevos aciertos. Hemos sido enseñados a tener que serlo, dejando a un lado el duelo de conocerse y aprender de uno mismo para así intentar convertirse en ser uno mismo. El miedo reina en contra de las ilusiones y los sueños de cada uno, porque cualquier pensamiento diferente que tenemos será cuestionado antes que apoyado. O tal vez no, pero es en ese segundo, en ese minuto, en esa hora, en ese día o en ese año, cuando es tu propio espejo quien no te da la libertad de dejarte sentir. Es entonces cuando la incertidumbre irrumpe en ti y todo está nublado, y una vez más te refugias en ti sin tener las herramientas y las habilidades para poder salir de ese círculo vicioso. Me he criado en un entorno donde mi familia ha conseguido que pueda llegar a ser feliz y sentir felicidad. A ellos y ellas les debo todo lo que hoy en día soy y todo lo que algún día seré. Me han acompañado desde pequeño en todas las aventuras, locuras y experiencias que he tenido en mi vida hasta ahora. El pueblo donde he crecido ha tenido también mucho que ver y tengo muchísimo que agradecer también. Un entorno donde siempre he tenido a mi alcance todo lo que en mi vida se me ha pasado por la cabeza. Deportes de riesgo, maneras de ver la vida, entornos naturales. Cada persona necesita tiempo para poder ser, y es ahí donde entran mis personas y cuadrilla. Sin ellas y ellos no hubiera entendido ni mis límites y no límites, ni mis tiempos, ni mis diferentes desarrollos personales que he tenido durante toda mi vida. Por suerte o por desgracia, les ha tocado convivir conmigo, pero yo me he entendido mucho más que nadie gracias a ellas y ellos. Y por supuesto, tengo muchísimo que agradecerles. Por cada persona que me he encontrado en este juego llamado vida, he creado mi propia personalidad, donde llevo de cada persona algo que he aprendido de cada cual.
Supongo que la felicidad es el anhelo final de cada túnel, de cada agujero, de cada vida, de cada persona. Y nada más lejos de la realidad, es igual de abstracta que subjetiva. Para descifrar este gran puzzle en una vida llena de lazos, cuanto más cuestiones lo establecido, cuanto más dudes de ti mismo, de todo lo que te rodea, cuanto más te preguntas, más duele seguir adelante. No consigues comprender si ese supuesto avance es un paso adelante o dos atrás. Te sientes perdido, atrapado, ciego en una realidad que tú mismo has creado, en la cual no tienes herramientas para gestionar y canalizar esos impulsos que marcarán tu felicidad. Cada vez está más oscuro. Nadie nos ha enseñado a escuchar a nuestro yo interno. La sociedad de hoy en día tal vez no ayuda tampoco. La manera en la que la vida engloba tu ser antes que al revés. Tus estudios, tu profesión, la familia, cada forma de vivir, las relaciones, la economía y un largo de extenso de directrices están ya marcadas por lazos del pasado. Es por eso que para crear tu propia perspectiva de tu felicidad, tienes que poner en duda todo aquello que te rodea. Tienes que ponerte en duda a ti mismo y a todo lo que te rodea. Todas esas decisiones que has ido tomando hasta darte cuenta de que ya era suficiente. O tal vez nunca sea suficiente. Saber que tú creas tu propia realidad. Entender que tu felicidad es solo tuya. Que esas voces que tienes dentro de ti forman parte de ti. Que el miedo que hay dentro son las inseguridades que enseñamos fuera. Que eso que queremos esconder puede que sea eso que nos haga felices. Que no hay decisiones ni positivas ni negativas, simplemente decisiones. Que no hay luz sin oscuridad. Entendí que yo era el único que podía llegar a tener mi propia visión de mi vida, yo y nadie más. Cambié echar de menos por tener ganas de ver. Cambié el querer mucho por lo que creo que es querer bien. Prioricé el camino sin dejar de tener objetivos y metas. No hay decisiones buenas o malas. Que no es importante dónde estar, sino cómo estar. He pasado muchísimo tiempo pensando en qué es la soledad para mí, en qué es la muerte para mí, en qué son las relaciones para mí, en qué soy yo para mí. Que tal vez sí había una manera de tener diferentes vidas en una misma. Una vida en donde tengas diferentes etapas, diferentes momentos. Una vida en donde poder ser constante en no serlo. En no ser el mejor en nada, pero experimentarlo todo. Porque eso siempre ha sido mi mayor virtud y mi peor enemigo. Porque no hay nada bueno ni nada malo. Dentro de la música, el arte, los deportes de riesgo y los viajes, han estado todas esas ilusiones no constantes que me han permitido ser lo que soy ahora. Acompañado por unos hábitos que he ido adquiriendo, para mí ahora imprescindibles, como son la nutrición y mi cocina, la soledad y mis reflexiones, la naturaleza y mis conexiones. Intenta mantener tus ilusiones y esperanzas en lo alto mientras tienes tus hábitos y pies en la tierra. Manejar esta balanza de la vida, de lo que quieres y debes hacer no es tarea fácil, y menos si el precio de lo que hay en juego es tu libertad y tu felicidad. ¿Y si ahora siento que puede haber una manera de tenerlo todo? Una balanza imperfecta que tal vez, y solo tal vez, pueda ser sostenible. Una vida donde poder ser. Es por eso mismo que te animo a ser parte de este proyecto, que solo empiezo con la ilusión del mismo niño que ha decidido seguir siéndolo durante un rato más. Tanto quienes ya formáis parte de esto,
como los que estáis por llegar. ¿Por qué no? Hoy no voy a ser yo quien me limite, no sin antes haberlo intentado. Esto es un proceso personal hecho por y para mí, y si quieres que lo sea, también será por y para ti. Por eso, acompáñame y recuerda, no te limites.